La luz dorada de la mañana se filtraba suave por los vitrales de la parroquia de San Agustín, en el corazón de Polanco. Como cada domingo, el padre Arturo se preparaba en silencio para la misa de las 10, recogido en oración. A sus casi 60 años, su rostro sereno hablaba de una vida dedicada al servicio. Lo acompañaba Manuel, su fiel sacristán, quien en silencio colocaba los objetos litúrgicos con la precisión nacida de 15 años de costumbre compartida. La iglesia comenzaba a llenarse, más de lo habitual. Entre los bancos se acomodaba Daniela, puntual como siempre, que llegaba temprano para hablarle a Dios sin palabras. Manuel, mientras acomodaba las velas, murmuró sin apartar la vista del altar. «Padre, hoy hay más gente que de costumbre. Creo que su mensaje sobre la reconciliación ha calado hondo». Arturo sonrió sin vanidad. «No son mis palabras, Manuel. Es el Espíritu quien toca los corazones». Laura, encargada de los eventos parroquiales, se acercó con premura. «Manuel, hay más personas de las que esperábamos. Incluso hay periodistas afuera». La preocupación se notaba en su voz, pero el padre Arturo seguía centrado, ajeno al alboroto, preparándose para el encuentro sagrado. La música del órgano marcó el inicio de la misa y el sacerdote caminó por el pasillo central, saludando con la mirada a los rostros conocidos y a los que venían por primera vez. Todo avanzaba con recogimiento hasta que, ya en plena homilía, la puerta principal se abrió. 3 hombres de gesto serio inspeccionaron el recinto con discreción. Luego entró él. Omar Tomás, exsecretario de Seguridad de la ciudad. Su presencia provocó un murmullo apenas contenido. Arturo lo notó, pero no permitió que la sorpresa alterara el curso de su mensaje sobre la fe como refugio ante la violencia que azotaba el país. Tomás se sentó al fondo, junto a un acompañante. Su expresión era atenta, como si buscara consuelo en las palabras del sacerdote. Daniela, más adelante, giró con cautela. Al reconocerlo, sus dedos se movieron con rapidez sobre el celular. El mensaje a su hijo periodista no tardó. La noticia comenzaba a expandirse incluso antes de terminar la misa. Algunos no podían evitar mirar de reojo al visitante ilustre, aunque intentaban disimular. Manuel, desde el altar, se mantenía observador. Conocía los gestos que precedían algo fuera de lo común. ¿Qué lo traía allí? ¿Un acto de fe sincera o algo más? Terminada la homilía, llegó el momento solemne de la consagración. El silencio envolvía a todos. Tomás, como los demás, se arrodilló, y en su gesto había una reverencia que no parecía fingida. Cuando llegó la comunión, la fila se extendió por el pasillo, y allí estaba él, entre los fieles. Al llegar al frente, sus ojos y los del padre Arturo se encontraron. No se dijeron nada, pero algo quedó entendido. Con calma, el sacerdote alzó la hostia. El cuerpo de Cristo. Omar la recibió con un respeto silencioso. Al concluir la misa, la iglesia no se vació del todo. Los fieles hablaban en voz baja, lanzando miradas discretas hacia el banco donde Tomás permanecía sentado con su amigo Luis Medina. Mientras tanto, Arturo, de vuelta en la sacristía, se despojaba de los ornamentos litúrgicos. «Manuel», preguntó en voz baja, «¿tienes idea de por qué está aquí el señor Tomás?» El sacristán negó con la cabeza. «Ninguna, padre». Mientras colocaba cuidadosamente los objetos del altar, el sacristán respondió con voz baja. No lo conocía en persona, pero había oído que ese visitante había recorrido distintas parroquias en zonas marcadas por la violencia. Justo entonces, la puerta se abrió con premura y apareció Laura Navarro. «Padre Arturo, el señor Tomás está aquí. Dice que necesita hablar con usted, es algo muy personal». El sacerdote la miró con serenidad y asintió, aunque por dentro intentaba descifrar el motivo de aquella inesperada visita. A lo largo de su ministerio, había escuchado historias de toda clase, pero nunca se había cruzado con alguien como Omar Tomás, conocido por enfrentar al crimen organizado y sobrevivir a un atentado que había estremecido al país en 2020.
En una pequeña oficina de la parroquia, Tomás se mantenía de pie, examinando en silencio las fotos antiguas que colgaban de las paredes. A su lado, Luis Medina Gutiérrez miraba hacia el exterior con gesto vigilante. «Señor Tomás, soy el padre Arturo Cornejo. Bienvenido». El visitante se giró y le estrechó la mano con firmeza. Sus ojos, entre el cansancio y la firmeza, hablaban de una vida cargada de decisiones difíciles. «El honor es mío, padre. Hace tiempo que deseaba conocerlo». El sacerdote lo invitó a sentarse. «¿Qué lo trae por San Agustín?». Tomás cruzó una mirada rápida con Luis Medina antes de responder. «He estado desarrollando un proyecto con la intención de proteger a jóvenes en zonas vulnerables, especialmente aquellos que están en la mira del crimen. Durante mi gestión comprendí que no se puede combatir la violencia únicamente con fuerza. Hay que ofrecer opciones reales, espacios donde los jóvenes descubran otro camino». Arturo escuchaba con atención. Aquellas palabras no le eran ajenas. Él mismo había acompañado a muchos muchachos perdidos en entornos difíciles. «Mi idea», prosiguió Tomás, «es crear una red de centros comunitarios con formación, arte, deportes y oficios. Y quiero que la iglesia tenga un papel activo. Necesitamos recuperar la confianza de quienes ya no creen en nada». El padre frunció el ceño suavemente. «Me honra que haya pensado en mí, pero aún no comprendo del todo por qué vino a buscarme». Luis Medina intervino por primera vez. «Omar estudió a varios líderes espirituales. Usted, padre, destaca por haber mantenido esta parroquia como un lugar neutral entre zonas en conflicto. Su nombre inspira respeto». Tomás retomó la palabra. «No busco solo un colaborador. Busco una figura que pueda hablar el lenguaje de la calle, pero también sentarse con líderes políticos. Alguien que pueda ser el puente que falta». El sacerdote se reclinó, meditando en silencio. Nunca imaginó estar frente a una propuesta de tal magnitud. «Señor Tomás, su plan toca algo muy profundo en mí, pero hay algo que no puedo callar. Los jóvenes que usted quiere alcanzar, muchos no confían en las instituciones, y mucho menos en antiguos funcionarios. Han sido traicionados demasiadas veces. Justamente por eso lo necesitamos a usted», replicó Omar con calma pero firmeza. «Donde nosotros enfrentamos muros, usted puede abrir puertas». El sonido de golpes urgentes en la puerta los interrumpió. Manuel irrumpió con rostro desencajado. «Padre, perdone la intromisión, pero varios periodistas están en la entrada. Algunos intentan ingresar. Parece que alguien filtró la presencia del señor Tomás». Luis Medina se acercó a la ventana con reflejo inmediato, atento a los movimientos. Tomás, en cambio, no mostró sorpresa. «Será mejor que nos vayamos», murmuró Luis Medina. «No», respondió Omar sin dudar, «huir solo aviva rumores». Miró al sacerdote con firmeza. «¿Existe algún sitio más privado donde podamos continuar esta conversación?». Arturo asintió tras un instante. «Manuel, llévalos al jardín interior, por el pasillo lateral. Yo hablaré con los reporteros». Mientras los conducían hacia ese rincón silencioso y apartado, el sacerdote se dirigía a la entrada. En el trayecto, se cruzó con Daniela Ortiz, que parecía inquieta. «Padre, yo lo siento. Le mencioné a mi hijo que Tomás estaba aquí, pero nunca pensé que llamaría a los medios». Arturo le dirigió una mirada cálida. «No te inquietes, Daniela. A veces, lo que parece una tormenta inesperada no es más que un giro necesario en el plan que solo Dios comprende». Mientras cruzaba el pasillo hacia la entrada principal, donde ya se agrupaban cámaras y micrófonos, el padre Arturo se preguntaba si la visita de Omar Tomás era fruto del azar o uno de esos momentos en que la providencia se asoma sin previo aviso. En medio del ajetreo de la ciudad, el jardín interior de la parroquia ofrecía un rincón de serenidad. La fuente sencilla, los muros cubiertos de verde y el perfume de las flores le daban al lugar un aire de retiro íntimo. Tomás caminaba en silencio, respirando hondo, mientras Luis Medina, atento, no perdía detalle desde la entrada. «Esto me recuerda al jardín de mi abuela en Cuernavaca»,
dijo contemplando un rosal. Ella decía que entre las flores, la voz de Dios se escucha más clara. Manuel, prudente, permanecía a cierta distancia. Este jardín lo cultiva el padre Arturo. Dice que entender la tierra es una manera de entender también al ser humano, explicó. En la entrada, el sacerdote se encontraba ya ante una nube de preguntas. ¿Está usted apoyando una candidatura política? ¿Tiene vínculos con el exsecretario de Seguridad? La Iglesia se pronuncia ahora sobre temas de seguridad pública. Arturo alzó las manos. La multitud, contra todo pronóstico, guardó silencio. Comprendo su interés, comenzó con voz serena, pero esta iglesia está abierta para todos. El señor Tomás, como cualquier ciudadano, tiene derecho a asistir a misa. No hay distinción de cargos aquí. Un joven periodista, con rostro familiar, insistió. Nunca antes había venido, y se habla de encuentros privados. El sacerdote mantuvo la calma. Este es un espacio de diálogo. Si alguien desea hablar sobre cómo ayudar a los más necesitados, yo estoy dispuesto a escuchar. Su tono, firme pero sin confrontación, logró calmar los ánimos. Ahora, si me lo permiten, tengo deberes pastorales que atender. Les agradecería que respetaran el carácter sagrado de este lugar. Mientras tanto, Tomás se había sentado en un banco de piedra. Su figura reflejaba el peso de los años y de decisiones complejas. Al ver al sacerdote acercarse, dijo sin rodeos, «Probablemente piensa que traigo problemas». Arturo se sentó a su lado, sonrió suavemente. Esta parroquia ha enfrentado tiempos difíciles. Un puñado de periodistas no me quita el sueño. Luego agregó, con un tono casi cómplice. Por ahora los calmé, pero la curiosidad no desaparece tan fácilmente. Tomás asintió. O les damos algo verdadero o se inventarán lo suyo. El exfuncionario observó al sacerdote con interés renovado. Parece que usted entiende bien cómo se mueve el mundo más allá de estos muros. Arturo asintió. Después de 15 años aquí, he visto pasar gobiernos, modas, crisis, y he aprendido que la transparencia no siempre es cómoda, pero suele ser el mejor camino. Tomás reflexionó un momento, luego se inclinó hacia adelante. Entonces, quizás es momento de hablar claro. No por los medios, sino porque, si vamos a colaborar, necesitamos confianza. Se quedó pensativo unos segundos. Luego, con voz más íntima, confesó. No vine por casualidad. Llevo tiempo observando su trabajo con jóvenes. Su programa de reinserción ha logrado lo que muchas políticas públicas no alcanzan. Arturo lo miró, sin mostrar sorpresa, pero por dentro, su corazón se estremecía. Hace 3 meses, uno de esos muchachos me buscó. Dijo que usted le salvó la vida cuando estaba a punto de caer en las manos equivocadas, que usted no dudó en arriesgarse. El sacerdote entrecerró los ojos, en un gesto de reconocimiento. Gabriel, susurró. Debe ser Gabriel Rojas. Tomás asintió. Ahora trabaja en uno de nuestros proyectos piloto. Gracias a usted, tiene un camino por delante. Arturo asimiló las palabras con el silencio propio de quien ha sembrado sin esperar cosecha. Luego preguntó, ¿y cuál es su plan exactamente? Tomás tomó aire. Queremos abrir 10 centros comunitarios en los barrios más golpeados, espacios donde los jóvenes encuentren alternativas reales, estudio, deporte, arte, oficios. Pero más allá de eso, necesitan algo más, algo que ni el Estado ni las ONG pueden ofrecerles por completo. Arturo completó la frase sin dudar. Una guía espiritual, un propósito que no sea solo material. El silencio que siguió no necesitó traducción. Ambos entendían que aquel momento no era obra del azar. Exactamente eso era lo que buscaban, una figura espiritual con raíces firmes en la comunidad, capaz de tender puentes entre generaciones, de hablar con honestidad sin imponer, de ofrecer esperanza sin parecer ingenuo. Mientras conversaban, Luis Medina, hasta entonces silencioso,
se acercó. «Padre, hay algo más que debe saber», murmuró con gravedad. «No todos ven este proyecto con buenos ojos. Hay fuerzas que prefieren que estos jóvenes no se alejen de las calles». El rostro de Tomás se endureció. No era un secreto que los cárteles encontraban en esos barrios su cantera de soldados, ni que ciertos políticos preferían mantener la miseria como moneda de campaña. El padre Arturo, sereno, asintió. Conocía esas realidades desde hace tiempo. Había aprendido a leer los rostros, a escuchar entre líneas. «¿Qué recursos tienen?», preguntó sin rodeos. «Financiamiento garantizado por 2 años, terrenos adquiridos en 7 de los 10 puntos propuestos y un equipo preparado para comenzar», respondió Tomás. «¿Y qué les falta?». Luis Medina intervino con franqueza. «Credibilidad. Una voz que la comunidad sienta como suya, no como un eco venido desde fuera». El padre Arturo se levantó sin prisa y caminó hacia los rosales. Con los dedos acarició un pétalo, como si buscara allí una respuesta. Durante años había soñado con algo así, pero sabía que un sueño de esa magnitud traía consigo peligros reales. «Señor Tomás, su propuesta me conmueve, pero no puedo responderle ahora. Necesito orar, consultar con mis superiores. Esta no es una decisión que deba tomarse a la ligera». Tomás, comprensivo, se acercó. «Lo sé, padre. Solo le pido que recuerde. Cada día perdido puede costar la vida de un joven más». Se estrecharon las manos en silencio. Luego caminaron juntos hacia la salida lateral de la iglesia, donde un coche los esperaba discretamente. Para el padre Arturo, ese domingo, que había comenzado como cualquier otro, terminaba cargado de peso y propósito. La noche ya había descendido sobre la ciudad, pero en la pequeña oficina parroquial aún brillaba la lámpara de escritorio. Tras despedirse de los visitantes, el padre Arturo había recibido a varios feligreses preocupados por la atención que los medios comenzaban a prestar a su iglesia. Ahora, a solas, repasaba por tercera vez los documentos que Tomás había dejado. El proyecto era ambicioso, sí, pero sólido. Centros en barrios vulnerables, con programas que abarcaban desde la educación hasta el arte, el deporte, la salud emocional y una dimensión espiritual abierta, no limitada por un solo credo. Un modelo de acompañamiento integral, justo como él lo había soñado, pero jamás había tenido la capacidad de realizar. Un golpe suave interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, quitándose las gafas. Laura entró con una taza de café. «Pensé que le vendría bien algo caliente. Aún sigue aquí, padre». Él sonrió con gratitud. «Gracias, Laura. El verdadero trabajo pastoral muchas veces comienza cuando todo lo demás termina». Ella no se retiró de inmediato. Permaneció de pie, con un aire de inquietud que el sacerdote supo reconocer. «¿Qué te preocupa, hija?». Laura tomó asiento con lentitud. «La gente habla de la visita de Tomás. Algunos creen que es parte de una estrategia política. Otros temen que estemos entrando en terrenos peligrosos». Él la observó, atento. «¿Y tú qué piensas?». Ella dudó. «Creo que sus intenciones son sinceras. Lo vi en misa. Su forma de estar presente, de recibir la comunión, no parecía fingir». El padre Arturo asintió con pesar. Ese hombre ha mirado a la muerte a los ojos. Esa experiencia cambia a cualquiera. «¿Entonces colaborará con él?», preguntó Laura. «Todavía no lo sé. Es una decisión pesada, y no estoy solo en esto». Laura se despidió con una frase sencilla, pero sentida. «Cualquiera que sea su decisión, cuenta con mi apoyo». Tras su partida, el padre volvió a sumergirse en los papeles. El alcance del proyecto era formidable, y la urgencia, innegable. Pero también lo eran los riesgos. No sería la primera vez que su labor pastoral lo ponía en la mira de quienes preferían el silencio. Había protegido jóvenes, mediado entre grupos violentos y predicado verdades incómodas, y cada una de esas acciones había dejado huella. El timbre del celular rompió la quietud. Número desconocido. Levantó el aparato con cautela. «Sí», dijo.
Padre Arturo. La voz al otro lado del teléfono era apremiante. Soy Mariana Telles, trabajadora social del Hospital General. Tenemos a un joven, Daniel, muy malherido. Ha pedido hablar con usted. El corazón del sacerdote se encogió. Daniel era uno de esos casos que había logrado rescatar de la violencia. Un muchacho que había dejado la pandilla hacía 6 meses y que empezaba a construir una nueva vida en un taller mecánico. Voy de inmediato, respondió con firmeza, mientras se levantaba sin perder tiempo. 40 minutos después, atravesaba las puertas del hospital con el rostro tenso. Mariana lo recibió con gesto preocupado. Gracias por venir tan pronto, padre. Daniel fue atacado con arma blanca. Lo estabilizaron, pero su estado es crítico. Sospechamos que fueron miembros de su antigua pandilla. Lo acusan de traición. El sacerdote cerró los ojos unos segundos. Era el precio invisible, el que siempre temía, cuando ayudaba a alguien a salir de ese mundo. En la habitación, Daniel estaba casi irreconocible. Su cuerpo conectado a máquinas, el rostro golpeado, la vida pendiendo de un hilo. Al verlo, intentó incorporarse. «Padre», murmuró. «Estoy contigo, hijo. No hables», le dijo el sacerdote, tomándole la mano con suavidad. Pero Daniel insistió, con voz apagada. «Ellos saben del proyecto con Tomás. Dicen que no lo permitirán». Un escalofrío cruzó al padre Arturo. ¿Cómo era posible que ya lo supieran? La reunión había sido tan reciente. «¿Quién, Daniel? ¿Quién te hizo esto?» «Los zorros», respondió con dificultad, antes de que un acceso de tos lo interrumpiera. «Tienen informantes en todas partes». El nombre bastó para llenar el aire de tensión. Los zorros eran temidos. Controlaban buena parte del oriente de la ciudad con violencia, drogas y extorsión. Arturo los conocía. Había intervenido antes, protegiendo pequeños comercios de sus abusos. «Daniel, ¿cómo supiste del proyecto? Nadie más lo sabe». «Gabriel me llamó. Dijo que usted trabajaría con Tomás, que habría esperanza». Gabriel Rojas. Todo cobraba sentido. Fue él quien los puso en contacto. «Descansa. Estoy aquí. No estás solo», le susurró el sacerdote. Una enfermera entró en silencio y con un gesto sutil indicó que la visita debía terminar. Arturo le dio una última mirada a Daniel y salió con el alma revuelta. En la entrada del hospital, mientras la ciudad dormía, sacó su teléfono. Marcó el número que Tomás le había dejado para emergencias. Pasaron 3 tonos. «Luis Medina Gutiérrez», respondió una voz. «Soy el padre Arturo. Necesito hablar con Tomás. Es urgente». Un instante después, la voz grave de Tomás apareció. «¿Qué ocurre?» «Atacaron a uno de mis jóvenes. Los zorros. Ya saben del proyecto. Quieren mandar un mensaje». Del otro lado, el tono cambió. «¿Dónde está ahora?» «Saliendo del hospital. Espere allí. Lo recogerán en 5 minutos. Esto cambia todo». Horas después, con la primera luz del día, el padre Arturo se encontraba en un lugar inesperado, una casa segura, discreta, a las afueras de la ciudad. Lo habían trasladado por una ruta enredada, tomando precauciones, evitando ser seguidos. Ahora, frente a una mesa llena de mapas y documentos, observaba a Tomás y su equipo trazar nuevas estrategias. Junto a Luis Medina, había 3 figuras más: Alejandra Mora, analista de inteligencia; Roberto Castillo, ex policía experto en pandillas; y Carlos Vega, abogado defensor de derechos humanos. Roberto, señalando un mapa digital, resumía el panorama. Los zorros dominan estas 5 colonias. 2 de nuestros centros están justo allí. Para ellos, perder jóvenes es perder soldados. Nuestro proyecto es una amenaza directa. Tomás, sin sentarse en ningún momento, caminaba lentamente hacia la ventana. El agotamiento se notaba en su rostro, pero en su mirada no había sombra de duda. «¿Cómo pudieron reaccionar tan rápido?», murmuró con el ceño fruncido, como si hablara consigo mismo.
La reunión en la parroquia apenas había sido el día anterior. Daniel, tras aclararse la voz, explicó que Gabriel Rojas había comentado algo del proyecto. Al parecer, había hablado antes de tiempo. Luis Medina entrecerró los ojos. Gabriel formaba parte de uno de los programas piloto, pero nunca se le había compartido información detallada. Solo sabía que había planes de expansión. A veces, un comentario suelto basta, intervino Alejandra. Si los zorros tienen ojos cerca de Gabriel, cualquier frase puede ponerlos en alerta. El abogado, que hasta entonces había permanecido callado, se dirigió al padre Arturo con tono grave. «Padre, debemos tomar en cuenta su seguridad. Si se atrevieron a atacar a un joven solo por estar vinculado al proyecto, usted podría ser su próximo objetivo». Arturo negó lentamente. «No puedo abandonar a mi comunidad. No por miedo». «No es solo miedo, padre», dijo Tomás, firme. «Es sentido común. Usted representa mucho para esto. Si le ocurre algo, habrán ganado». El sacerdote se levantó. Necesitaba caminar, poner en orden lo que bullía en su mente. «He vivido con amenazas toda mi vida sacerdotal», dijo. «Cuando ayudé a los comerciantes a liberarse de extorsiones, cuando protegí a jóvenes dispuestos a dejar las pandillas, cuando levanté la voz contra los abusos del poder. Si ahora me escondo, ¿qué ejemplo estoy dando?». El silencio que siguió fue denso, respetuoso. Finalmente, Tomás asintió. «Lo entiendo, pero permítanos al menos establecer medidas básicas: vigilancia discreta, comunicación protegida, rutas seguras». Arturo reflexionó unos instantes y luego accedió con un leve movimiento de cabeza. Tomás retomó el liderazgo. «Debemos actuar ya. El ataque a Daniel no solo nos afecta, también nos da una razón poderosa para avanzar. Alejandra, prepara el comunicado. Mañana se anuncia el proyecto. Quiero que quede claro, esto nace como respuesta a la violencia». El sacerdote levantó las cejas, sorprendido. «Aún no he dado una respuesta formal. Necesito discernirlo, hablar con mis superiores». Tomás lo miró directo a los ojos. «Lo sé, padre, pero la realidad se nos ha adelantado. Daniel está en un hospital. Los zorros ya decidieron que somos una amenaza. O damos un paso atrás y cedemos, o seguimos adelante con firmeza». Arturo desvió la mirada, sintiendo el peso acumulado en el pecho. Pensó en Daniel, en tantos otros como él, en las lágrimas de madres que había consolado. «De acuerdo», dijo en voz baja, «que se anuncie mañana, pero con una condición. Esto no debe convertirse en una guerra contra los zorros ni contra nadie. Nuestro objetivo es rescatar vidas jóvenes, no enfrentarnos a quienes los atrapan». Tomás lo miró con admiración. «Esa es precisamente la razón por la que lo necesitamos a usted. Usted nos recuerda por qué empezamos». La reunión se alargó. Revisaron planes, seguridad y los detalles del anuncio. Al salir el sol, Arturo notó con asombro que no había dormido en toda la noche. Luis Medina se ofreció a llevarlo de regreso. Ya en la puerta, Tomás lo detuvo con una mirada distinta. «Padre, hay algo que no le he contado. Este proyecto no es solo una causa social para mí». El sacerdote esperó, intuyendo lo que venía. «Durante el atentado que sufrí en 2020, 3 jóvenes que me custodiaban murieron. Venían de barrios como los que queremos apoyar. Habían encontrado un nuevo rumbo sirviendo al bien común, y murieron protegiéndome». Tomás hizo una pausa, con la voz cargada de emoción. «A veces me pregunto por qué yo sobreviví. Este proyecto es mi forma de honrarlos. Que su sacrificio no haya sido en vano». El padre Arturo puso una mano en su hombro. «Eso se llama tener un motivo auténtico, y por eso creo que podemos lograrlo, pese a todo». Durante el camino de regreso, Arturo se quedó en silencio. Miraba la Ciudad de México a través del cristal, esa urbe que latía entre luces y sombras, entre grandeza y miseria, entre esperanza y ruina. Una ciudad donde algunos como Daniel luchaban por salir adelante y otros encontraban formas de perderse. Al llegar a San Agustín,
Manuel ya lo esperaba en la entrada con rostro inquieto. Gracias a Dios que está de vuelta, padre. Laura llamó a la policía. Estábamos muy preocupados. Lamento haberles causado angustia. Fue una noche larga. Manuel le entregó un sobre. Llegó temprano. Dijeron que era urgente. Arturo lo tomó con precaución. Sabía, en el fondo, que el verdadero comienzo de todo esto estaba apenas por desplegarse. Dentro de la pequeña oficina parroquial, el padre Arturo encontró una hoja solitaria con un mensaje escrito a mano. Las palabras eran breves, pero su peso era inconfundible. Si apreciaba su vida y la de sus feligreses, debía apartarse del proyecto Tomás. No habría otra advertencia. No había firma, pero tampoco era necesaria. El sacerdote plegó con cuidado la hoja y la guardó en el bolsillo. No diría nada a Manuel ni a nadie por ahora. Ya había suficiente incertidumbre circulando. Manuel, necesito que me ayudes a organizar el salón parroquial. Mañana daremos una rueda de prensa. El sacristán lo miró perplejo. ¿Aquí? Sí. Vamos a presentar una iniciativa que podría transformar muchas realidades en esta ciudad. Desde primera hora, Laura Navarro y un grupo de voluntarios trabajaban sin descanso para adecuar el salón. Las sillas se alineaban frente a una larga mesa cubierta con un mantel azul. Al fondo, un cartel mostraba el nombre del plan, Esperanza Urbana. Centros de oportunidad para jóvenes. El padre Arturo observaba en silencio, sintiendo cómo la inquietud se mezclaba con una serenidad firme. Apenas había dormido tras recibir la amenaza, pero la oración de la madrugada le había devuelto una claridad renovada. No era ingenuo. Sabía que el peligro era real, pero también sabía que aquello era lo correcto. Manuel se acercó con una taza. Padre, los medios ya están llegando. También hay autos oficiales en el exterior. Gracias. ¿Y Laura? El sonido está listo. Seguridad revisó todo. El sacerdote agradeció con un leve asentimiento. Todo se había precipitado desde aquella visita inesperada durante la misa. Ahora estaban a un paso de hacer pública una propuesta que tocaba fibras profundas. En la sala contigua, recordó su visita al hospital. Daniel seguía en estado delicado. Los médicos eran prudentes, pero no pesimistas. El joven dormía, aún bajo sedación. El padre había rezado a su lado, prometiéndole que su entrega no sería en vano. La puerta se abrió. Luis Medina entró con rostro tenso. Padre, Tomás ya está aquí. La seguridad está desplegada y la policía local ha sido notificada. ¿Han detectado algo fuera de lugar? Nada por ahora, pero no debemos confiarnos. Tomás entró con paso firme. Vestía un traje sobrio, con el equilibrio justo entre formalidad y cercanía. Lo acompañaban Alejandra Mora y Carlos Vega. Padre Arturo saludó estrechando su mano. ¿Está preparado? Lo mejor que puedo, respondió el sacerdote, con una media sonrisa. No se preocupe, dijo Tomás. Sea usted mismo. Eso basta. Alejandra le entregó una carpeta con los puntos clave. Aquí tiene el comunicado y los temas a tratar, pero más que nada, hable desde el corazón. Arturo hojeó los papeles. Todo estaba claramente explicado. Objetivos, ubicaciones, actividades, tiempos. El plan era ambicioso, pero alcanzable, y el respaldo logrado por Tomás lo hacía factible. Un asistente se asomó. Todo listo. La sala está llena y las cámaras instaladas. Tomás miró al sacerdote. ¿Preparado para comenzar? Con la ayuda de Dios, sí, respondió con serenidad. Al ingresar al salón, una oleada de murmullos cruzó el ambiente. Había más personas de las que Arturo había imaginado. Reconoció periodistas, autoridades, vecinos y hasta miembros de su comunidad. En primera fila estaba sentada Daniela Ortiz. Se ubicaron en la mesa central. Tomás al centro, Arturo a su derecha, Carlos Vega a la izquierda. Alejandra, de pie, organizaba los turnos de prensa. Buenos días a todos, comenzó Tomás con voz firme. Les agradecemos por asistir a este anuncio crucial
para el futuro de nuestros jóvenes. Luego, explicó con claridad la propuesta. 10 centros comunitarios, distribuidos en zonas vulnerables, que ofrecerían desde educación y deportes hasta apoyo emocional y capacitación laboral. Una iniciativa nacida no solo como respuesta a la violencia, sino como una apuesta por la esperanza. Este proyecto no es solo un plan, es una semilla de esperanza para quienes han vivido demasiado tiempo en la sombra, dijo Tomás al comenzar. Luego le cedió la palabra al padre Arturo. El silencio se apoderó del lugar mientras él se acercaba al micrófono. Durante años he caminado entre las calles de esta comunidad, escuchando dolores, presenciando pérdidas, pero también viendo brotar la esperanza donde parecía no haberla, dijo con voz serena, pero firme. He acompañado a madres que lloran por hijos atrapados en la violencia, y también he visto a jóvenes renacer cuando se les ofrece una oportunidad verdadera. Buscó con la mirada a sus feligreses. Hace apenas 2 días, Daniel fue brutalmente atacado por querer alejarse de ese mundo. Hoy lucha por su vida. Su único error fue desear algo mejor. La sala quedó en silencio, contenida por la emoción. Esperanza Urbana no es solo un nombre, es una invitación a construir espacios seguros donde nuestros jóvenes puedan soñar sin miedo, continuó. Después, tomó la palabra Carlos Vega, explicando los aspectos legales del proyecto. Habló de neutralidad, de acceso sin distinción, de protocolos estrictos para proteger a cada participante. Cuando llegó el turno de preguntas, los periodistas mostraron reservas. Señor Tomás, inquirió una reportera, ¿cómo asegura que este proyecto no será utilizado con fines políticos, sobre todo considerando lo que se dice sobre usted? Tomás mantuvo la calma. Mi compromiso es con la vida y la seguridad. Esperanza Urbana tiene mecanismos claros de transparencia y, además, tenemos al padre Arturo como testigo de que cumpliremos lo prometido, dijo con una leve sonrisa. Otra periodista dirigió su pregunta al sacerdote. Padre, ¿no teme que esta colaboración afecte su independencia o lo exponga a peligros? Él respondió tras una pausa. La Iglesia está para servir. Y si esto puede salvar una vida, entonces yo no puedo quedarme al margen. Los riesgos siempre existen cuando uno se pone del lado de la justicia. La conferencia continuó durante casi 1 hora. Las preguntas dejaron de lado el escepticismo y comenzaron a enfocarse en los detalles prácticos. Al terminar, algunos reporteros pidieron entrevistas, mientras líderes comunitarios se acercaban para ofrecer su colaboración. Entre quienes quedaban en la sala, el padre Arturo notó a Daniela Ortiz. «Padre», le dijo, «me honra formar parte de esta parroquia. Mi hijo quiere entrevistarlo para un artículo sobre todo esto». «Claro, Daniela, cuando él quiera», respondió con calidez. En ese momento, Laura se le acercó con urgencia. «Padre, disculpe, llamaron del hospital. Daniel ha despertado y pregunta por usted». Arturo se excusó, se dirigió hacia Tomás y le explicó la situación. «Debe ir», dijo Tomás. «Luis Medina lo acompañará, y dele a Daniel nuestros mejores deseos». El trayecto al hospital fue breve. Mientras el vehículo avanzaba, el sacerdote repasaba lo vivido. El evento había sido positivo, pero ahora venía lo más difícil. Convertir una promesa en algo real, enfrentar amenazas veladas, resistencias profundas. Al llegar a la habitación, encontró a Daniel despierto, pálido pero con los ojos vivos. «Padre, vinieron a verme», dijo con voz baja. Después del ataque, 2 hombres, no eran los mismos, eran de otro grupo, los del norte. Dijeron que les interesa el proyecto, que no todos quieren seguir en guerra. Arturo lo miró con asombro. Luis Medina se acercó con paso decidido. «Daniel, esto es importante. ¿Te dieron algún nombre, alguna forma de contacto?» El joven, debilitado, apenas pudo responder. Solo dijeron que el padre sabría encontrarlos, que ya lo había hecho antes.
El padre Arturo guardó silencio. Aquello le trajo recuerdos de otras épocas, cuando había intervenido para calmar conflictos entre grupos rivales o ayudar a jóvenes a salir de caminos oscuros. Nunca imaginó que esos mismos vínculos pudieran convertirse ahora en aliados para una causa tan distinta. «Descansa, Daniel», susurró mientras le estrechaba la mano. «Has hecho lo correcto». En el pasillo, Luis Medina lo observaba con inquietud. «¿Comprende lo que esto implica, padre?» Arturo asintió despacio. «Que esto es más profundo de lo que pensábamos. Hay sectores que no rechazan el proyecto. Algunos quizás lo ven como una vía para regenerar su entorno». Luis Medina, más cauto, intervino. «O para manipularlo desde dentro». «También es posible», concedió el sacerdote. «Pero no podemos ignorar que podría abrirse una puerta que nunca antes habíamos considerado, el diálogo con aquellos que siempre han quedado fuera». «¿Cree que debemos contarle a Tomás?», preguntó Luis Medina. «Sí, pero déjeme primero hablar con quienes debo. Necesito comprender mejor el panorama antes de involucrarlo». Salieron juntos del hospital, bajo una luz anaranjada que anunciaba el final del día. Arturo sentía que el horizonte se expandía ante él, no sin riesgos, pero con una posibilidad que removía algo profundo en su vocación. Esperanza Urbana había nacido para rescatar a los jóvenes, pero ahora parecía ofrecer también una tabla de salvación para quienes ya se habían hundido en las sombras. El pensamiento era arriesgado, quizá insensato, y sin embargo, no era esa precisamente la clase de fe que lo había sostenido toda la vida. La llovizna se deslizaba sobre la ciudad como un manto tenue, envolviendo tejados y faroles en un gris melancólico. En medio de ese clima, el padre Arturo caminaba en soledad por las calles húmedas de la colonia Morelos, una de las más antiguas y heridas de la capital. Había decidido ir sin escolta, pese a las objeciones de Luis Medina y Tomás. Algunas conversaciones pedían privacidad, y esta era una de ellas. El mensaje había llegado esa misma mañana, breve y directo. Panadería Rosales. 5 de la tarde. Solo. Aquella panadería, sobreviviente de décadas de transformación urbana, mantenía intacto el aroma cálido del pan recién hecho. Al entrar, el sacerdote saludó con suavidad. «Buenas tardes. Busco a don Sebastián». La mujer mayor tras el mostrador, sin preguntar nada, lo miró con reconocimiento y señaló una puerta al fondo. «Lo espera». Arturo caminó hacia allí. Tras la puerta, lo recibió una oficina discreta, con muebles austeros y un ambiente cargado de historias. Sentado tras el escritorio, un hombre de cabello blanco y una cicatriz marcada en el rostro levantó la vista. «Padre Arturo», dijo poniéndose de pie, «gracias por venir». «Don Sebastián, ha pasado tiempo». No se veían desde hacía casi 2 años, aunque el padre sabía que don Sebas nunca estaba realmente lejos. Era una figura respetada, un antiguo jefe de pandilla que, tras perder a su hijo, se había dedicado a mediar entre grupos de la zona, buscando prevenir lo que él ya no pudo evitar. «Tome asiento», ofreció con cordialidad. «¿Un café?» «Encantado». Sirvió 2 tazas desde una cafetera modesta. El aroma del café de olla se mezcló con el dulzor del pan, envolviendo el momento con una intimidad inesperada. «Su proyecto con Tomás ha sacudido muchas cosas, padre», comentó mientras le tendía la taza. «¿Qué piensa, padre?», preguntó el hombre con una sonrisa tenue, mientras la cicatriz en su mejilla se marcaba apenas al moverse. «Yo veo posibilidad, una posibilidad real de hacer algo bueno en nuestras colonias si se lleva con cuidado». Tomó un trago de café y bajó la voz. «Los zorros están inquietos. Ellos necesitan desesperación para reclutar. Si este plan realmente despega, si ofrece alternativas verdaderas, se les acaba el flujo de jóvenes. Y eso es lo que no pueden permitir», murmuró el padre Arturo. «Por eso atacaron a Daniel. Era un aviso». «Así es», confirmó don Sebastián. «Y, sin embargo, algunos otros grupos comienzan a ver las cosas de otro modo.
¿A qué se refiere? He escuchado que ciertos sectores muestran interés. El hombre se recostó con lentitud en la silla. Muchos están cansados. Han perdido hermanos, hijos, compañeros, como yo. La vieja guardia empieza a preguntarse si no hay otra manera de cuidar lo suyo sin más sangre. El colectivo del norte, por ejemplo, controlan 5 colonias y su líder, Joaquín, tiene una visión distinta. Quiere convertir su grupo en algo más parecido a una cooperativa. Arturo escuchaba con atención. Sabía que, aunque menos violentos que los zorros, seguían fuera de la ley. ¿Qué buscan exactamente? No creo que estén listos para renunciar a todo. Don Sebastián bajó la mirada. No será inmediato, pero imagine un centro funcionando en su territorio, con su protección, jóvenes estudiando, aprendiendo oficios, y los mayores encontrando formas legales de ganarse la vida. Suena casi ingenuo, dijo el sacerdote. Lo es un poco. Pero padre, ¿cuál es la otra opción? ¿Más entierros? ¿Más madres solas? A veces, las soluciones que más miedo dan son las únicas que quedan. Arturo respiró hondo. Sabía que el bien y el mal no eran nunca absolutos. Había visto demasiadas veces a criminales mostrar humanidad y a ciudadanos ejemplares actuar con crueldad. Digamos que lo considero. ¿Cómo se lo explico a Tomás? No imagino que acepte siquiera sentarse a hablar con quienes han estado al margen. Tomás entiende que la verdadera seguridad no viene solo de operativos. Durante su gestión, mantuvo diálogos informales con algunos líderes, no para pactar impunidad, sino para evitar derramamientos innecesarios, dijo don Sebastián, bajando un poco la voz. Arturo asintió, reconociendo que, en el México profundo, esa línea entre la legalidad y la sobrevivencia era a veces muy delgada. ¿Y usted qué propone? Una reunión. Usted, Tomás y Joaquín, en un lugar seguro, sin compromisos, solo para hablar. El sacerdote se quedó pensativo. Sabía que si eso se hacía público, el proyecto podría desmoronarse antes de nacer. Pero también entendía que, sin una apertura hacia todos los actores, los centros jamás estarían a salvo. Necesito consultarlo. Esta decisión no me pertenece solo a mí. Por supuesto, dijo don Sebastián, pero no lo deje mucho. Los zorros están ganando terreno y podrían arrastrar a otros con ellos. Cuando Arturo ya se disponía a salir, el hombre lo detuvo. Padre, ¿cómo está Daniel? Mi nieto Gabriel no deja de preguntar por él. Arturo se giró, sorprendido. ¿Gabriel Rojas es su nieto? Sí, respondió don Sebastián, con un brillo repentino en los ojos. Se crió lejos de todo esto, gracias a Dios. Mi hija menor encontró a un buen hombre, y él pudo crecer con otras oportunidades. Cuando me dijo que trabajaba en un proyecto con Tomás, casi no lo creía. Y ahora, mire, usted y yo, sentados aquí hablando de cambiar el rumbo de estos barrios. Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿no le parece? La ternura en su voz conmovió al sacerdote. Daniel está mejorando, dijo con una sonrisa suave. Los médicos son optimistas. Y sí, don Sebastián, el Señor tiene caminos que nadie comprende. 3 días más tarde, en un rancho apartado a las afueras de la ciudad, tuvo lugar una reunión insólita. El lugar, sencillo pero acogedor, ofrecía privacidad y resguardo. Las paredes de adobe aislaban del frío y de oídos ajenos. 6 personas estaban presentes: el padre Arturo, Tomás y Luis Medina por un lado, Joaquín, don Sebastián y un joven llamado Miguel por el otro. Joaquín no era el tipo de persona que Arturo esperaba. Sin adornos, pulcro, de unos 40 años, hablaba con claridad, aunque sin pretensiones. Tenía una mirada que no se relajaba jamás. Agradezco la oportunidad, señor Tomás, dijo al comenzar. Jamás pensé que nos veríamos así. Tomás respondió con tono sereno. Las circunstancias cambian. Las personas también.
Hoy estamos aquí por un propósito mayor. Don Sebastián tomó el rol de moderador. Explicó que el colectivo tenía influencia en 5 colonias, justo donde se planeaban 2 centros comunitarios del proyecto Esperanza Urbana. Joaquín no lo veía como una amenaza, sino como una posibilidad. No buscamos competir por los jóvenes, aclaró, sino ofrecerles caminos distintos. Arturo observaba atento. Miguel, el joven a su lado, callaba, pero no perdía un solo gesto. Luis Medina, fiel a su papel, permanecía firme junto a Tomás. Entonces, con un tono directo, Tomás preguntó: ¿qué tipo de colaboración propone exactamente? Joaquín se inclinó un poco, dispuesto a responder. Necesitamos garantías claras, seguridad para los centros y quienes trabajen en ellos, libre acceso para los jóvenes de nuestras comunidades y, sobre todo, la oportunidad de que algunos de los nuestros puedan volver a la vida formal a través de programas reales, dijo Joaquín con tono sereno pero firme. Luis Medina no ocultó su suspicacia. ¿Y qué esperan a cambio? Joaquín lo miró sin titubeos. Respeto mutuo. No venimos a pedir impunidad. Solo pedimos que estos espacios se mantengan neutros, que no sean usados como pretextos para identificar o capturar a los nuestros. Tomás sostuvo su mirada con calma. Nunca concebimos los centros como herramientas de vigilancia. Su esencia es social, nada más. Joaquín no parecía del todo convencido. Usted ya no está en el cargo, pero sus vínculos aún existen. Queremos asegurarnos de que el espíritu de este proyecto no se corrompa una vez eche raíces. El ambiente se tensaba. El padre Arturo, percibiéndolo, intervino con suavidad. Tal vez podamos empezar con hechos concretos, un centro piloto, en un territorio del colectivo. Reglas claras, participación compartida. Más acción, menos promesas. La propuesta pareció encontrar eco. Durante las siguientes 2 horas, desmenuzaron cada detalle. La ubicación, los programas prioritarios, los mecanismos de diálogo, las normas de seguridad. Tomás, curtido en conversaciones delicadas, supo ceder sin ceder del todo, encontrando caminos intermedios que respetaban la esencia del proyecto. Al final, don Sebastián sintetizó los acuerdos. El primer centro se abriría en Vallejo. Oficialmente sería parte del programa Esperanza Urbana, sin asociación directa con el colectivo. Ellos garantizarían que funcionara en paz, sin interferencias. A cambio, el lugar no sería usado para vigilar ni acusar. El padre Arturo sería la figura que garantizaría ese delicado balance. Joaquín se acercó y extendió su mano. ¿Estamos de acuerdo? Tomás, tras una pausa mínima, estrechó su mano. Lo estamos. Pero si este acuerdo se usa para ocultar injusticias, se termina en ese instante. Joaquín asintió. No esperaba menos de usted. Una vez finalizada la reunión y con los visitantes en camino, Arturo se quedó en la sala junto a Tomás y Luis Medina. Acabas de cerrar un trato con alguien que ha estado al margen de la ley, murmuró Luis Medina. No, corrigió Tomás con convicción. Acabo de darles una oportunidad real a jóvenes que no la tenían. Si esto funciona en Vallejo, podríamos replicarlo. Luego se volvió hacia el sacerdote. Padre, lo que está en sus manos es más que un centro. Es la confianza entre 2 mundos que no se entienden. Arturo asintió, consciente de la magnitud. He aprendido que los cambios verdaderos no se logran con discursos, sino con constancia. El primer paso es este centro. Veremos qué crece desde ahí. De regreso a la parroquia, bajo un cielo sin estrellas por la neblina urbana, el padre repasaba en silencio lo que acababan de iniciar. Una alianza improbable, un sacerdote, un exfuncionario, un líder comunitario. Si fallaban, podía ser desastroso. Pero si no... Mientras miraba las luces parpadear entre los edificios, una chispa de esperanza se encendía. Tal vez, pensó, el nombre del proyecto era más que simbólico. Tal vez, por primera vez, se empezaba a sembrar esperanza de verdad.
3 meses después, Vallejo ya no era la misma. Las pintadas de pandillas comenzaban a borrarse con murales. Las esquinas, antes dominadas por vigilancia informal, estaban más tranquilas. En un edificio de 2 pisos, donde antes solo había abandono, funcionaba ahora el primer centro de esperanza urbana. Arturo recorría sus pasillos con paso lento y mirada atenta, saludando con cariño a los jóvenes que participaban en los talleres. Era su costumbre de los viernes. Laura Navarro lo acompañaba en esta ocasión. Su habilidad organizativa había sido tan evidente que Tomás la integró al equipo del proyecto. «El curso de mecánica de motos está más lleno de lo que pensábamos», le dijo Laura mientras cruzaban hacia el patio. «Y lo más hermoso, 3 instructores son muchachos del colectivo, ahora con empleo formal». Arturo asintió, con esa sonrisa leve que guardaba sus emociones más hondas. Eso era lo que siempre habían buscado. Pequeños giros, transiciones reales, y cada una de ellas era, en sí misma, una semilla. Aquellas manos que antaño servían en talleres clandestinos, hoy enseñaban con dignidad en espacios abiertos a la comunidad. «¿Ha habido algún incidente desde mi última visita?», preguntó en voz baja. Laura negó con suavidad. «Todo en calma. Incluso recibimos una inspección sorpresa la semana pasada. Revisaron cada permiso, cada licencia, no encontraron fallas». Era una buena señal. Mantener todo dentro del marco legal, pese a los acuerdos informales con el colectivo, había sido uno de los retos más grandes. En el segundo nivel, entraron al aula donde Daniel, ya recuperado, guiaba con entusiasmo un taller de producción musical. Tenía apenas 23 años, pero su historia de vida lo había convertido en referente para muchos jóvenes. «Padre Arturo», saludó con alegría, justo a tiempo para la presentación. Un grupo de adolescentes interpretó un tema propio, mezclando hip hop con sonoridades tradicionales mexicanas. La letra, cargada de poesía, hablaba de las calles, de la rabia, pero también de la esperanza. Mientras los aplausos llenaban la sala, el teléfono del sacerdote vibró. Era Luis Medina. «Tenemos que hablar. Urgente. Oficina de H». El tono rompía con el optimismo que hasta entonces había caracterizado las comunicaciones con el equipo de Tomás. «Laura, ¿puedes quedarte a supervisar? Necesito atender algo importante». 1 hora después, Arturo cruzaba la puerta de aquella oficina. Luis Medina y Alejandra ya lo esperaban. «¿Qué ha sucedido?», preguntó al notar la tensión en sus rostros. Tomás le señaló una silla. Alejandra, sin demora, proyectó unas imágenes en su tableta. «Detectamos movimientos extraños. Los zorros planean sabotear la apertura del segundo centro comunitario», explicó. Al sacerdote se le heló el estómago. El centro de Vallejo había funcionado tan bien que la segunda sede, en la colonia Doctores, estaba por abrir en apenas 2 semanas. «¿Qué clase de sabotaje?», preguntó. Luis Medina respondió con seriedad. «Al principio pensamos en vandalismo menor, pero ahora creemos que se trata de algo más serio». Alejandra deslizó la tableta hacia él. 3 rostros aparecían en pantalla. «Estos hombres han sido vistos rondando el edificio, sicarios conocidos. No están ahí por casualidad». El padre Arturo, visiblemente inquieto, preguntó: «¿Creen que atacarán durante la inauguración?». Tomás, hasta entonces en silencio, respondió: «No es su estilo, no buscan escándalos. Probablemente intenten algo previo al evento, algo que nos obligue a cancelar». Luis Medina añadió: «Existe otra posibilidad, que intenten generar un conflicto directo entre el colectivo y los zorros usando Esperanza Urbana como detonante». La implicación era grave. Aunque la alianza con el colectivo del norte se mantenía en la sombra, parecía que los zorros habían captado su existencia. «¿Han hablado con Joaquín?», preguntó Arturo. «Aún no», respondió Tomás. «Quería consultarlo con usted primero. Su papel como garante del acuerdo es clave». El sacerdote lo pensó unos segundos. «Si les contamos, podrían reaccionar por impulso, pero callar también tiene riesgos.
Justo eso, afirmó Luis Medina. ¿Qué sugiere usted?, preguntó Arturo, mirando a Tomás. El exfuncionario se levantó y fue hasta el mapa de la ciudad que adornaba la pared. Una estrategia híbrida, refuerzos de seguridad por nuestra cuenta, sin involucrar al colectivo. Y usted podría informar a don Sebastián de forma general, sin entrar en detalles delicados. El sacerdote asintió. Don Sebastián serviría de puente, transmitiría el mensaje con cuidado, sin generar alarma. Exactamente, respondió Tomás. Además, sugiero reducir la exposición del evento, menos publicidad, control estricto de asistentes y tal vez una ceremonia más discreta. Arturo meditó. No quería que eso se interpretara como miedo, pero tampoco podía poner en riesgo a nadie. Estoy de acuerdo. Hablemos con don Sebastián y preparémonos mejor. No podemos permitir que la violencia imponga su ritmo. No era momento para achicarse. Cancelar o reducir el evento hubiera sido ceder sin lucha. El padre Arturo lo dijo con serenidad, pero con firmeza. La respuesta debía ser seguir adelante, con todas las medidas necesarias para proteger a los asistentes, sí, pero sin esconderse. Tomás aprobó la decisión con una mirada que reflejaba respeto. La seguridad no siempre está en los muros altos, sino en la convicción de mantenerse firmes. Los días siguientes fueron una coreografía cuidadosa de vigilancia y preparación. El padre Arturo volvió a reunirse con don Sebastián en aquella panadería discreta donde ya antes habían hablado. Transmitió las indicaciones y recibió la promesa de que Joaquín, el líder del colectivo, sería informado. Mientras tanto, Luis Medina supervisaba personalmente los preparativos. Agentes de seguridad infiltrados entre los obreros, cámaras instaladas discretamente, rutas de escape claras y protocolos de emergencia bien ensayados. A 3 días de la inauguración, el padre Arturo llegó al centro comunitario para una última reunión con el equipo pedagógico. Apenas había cruzado el umbral cuando sonó su teléfono. ¿Está en el centro ahora?, preguntó Luis Medina. Sí, acabo de llegar, respondió. Salga de inmediato. Tenemos un vehículo sospechoso que ha pasado 2 veces por la entrada en 15 minutos. El sacerdote miró en torno. Jóvenes llenos de entusiasmo, organizando materiales, preparando espacios. No puedo dejarlos así. Hay demasiada gente. Entonces, active el protocolo. Sala interior, sin ventanas. Nuestro equipo está en su sitio y la policía ya fue alertada. El padre Arturo se movió con calma. Convocó a todos a la sala de reuniones con el pretexto de una comunicación urgente. Una vez dentro, explicó la situación sin generar alarma. Era solo una medida preventiva. Permanecerían allí un rato hasta que todo estuviera bajo control. El tiempo se volvió denso. Arturo mantenía el contacto con Luis Medina, mientras intentaba tranquilizar al grupo. ¿Pero por qué tanto riesgo si solo buscamos ayudar?, preguntó una joven psicóloga del programa de atención a traumas. Porque cambiar el tejido social molesta a quienes se benefician de que todo siga igual, respondió el sacerdote con honestidad. Y era cierto. El poder, cuando se siente amenazado, reacciona. Pasaron 40 minutos eternos. Finalmente, Luis Medina llamó. Todo está bajo control, padre. Pueden salir. Al salir, la escena era insólita. 2 hombres esposados eran conducidos a un vehículo policial y allí, junto a un agente uniformado, estaba Joaquín, conversando como si nada. Al ver a Arturo, se despidió del oficial y se acercó. «Padre», saludó con tono neutro. «Parece que nuestros amigos mandaron a estos 2 a revisar el terreno. Por suerte, no llegaron a informar nada». «¿Y usted intervino directamente?», preguntó el sacerdote, sorprendido de verlo allí a plena luz. Joaquín sonrió apenas. «Digamos que pasaba por aquí y vi algo extraño. Lo reporté». Arturo comprendió el delicado equilibrio de aquel gesto. El colectivo había actuado, pero cedía el mérito a la policía. Un movimiento sutil, pero estratégico. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó el sacerdote. «Los van a retener un tiempo, lo suficiente para enviar un mensaje claro.
Este proyecto no está solo, está protegido. Por las autoridades, sí, pero también por la comunidad. La palabra protegido resonó con un peso distinto. Joaquín se retiró discretamente. Poco después, Luis Medina se unió al sacerdote. No lo teníamos en nuestros planes, admitió, con mezcla de asombro y admiración. Ver a Joaquín coordinando con la policía. Quizás esto es precisamente lo que buscábamos. Transformación no solo en los jóvenes, sino también en quienes ejercen influencia en estos barrios. Arturo asintió en silencio. Esa misma noche, en una sesión de urgencia en la oficina de Tomás, el equipo evaluaba lo ocurrido. La intervención de Joaquín había sido inesperada. Usó los canales oficiales, dijo Tomás. Eso es una señal alentadora. Alejandra analizó con calma. También es una jugada inteligente. El colectivo se muestra como aliado del orden, y los zorros quedan como enemigos del cambio. Luis Medina alzó la voz con una duda que pesaba sobre todos. ¿Cómo reaccionarán los zorros ante este golpe? El silencio fue inmediato. Nadie se hacía ilusiones. Si algo habían aprendido, era que esos grupos no perdonaban fácilmente. Refuerzos para el día de la inauguración, sentenció Tomás. Pero seguimos adelante. No podemos mostrar debilidad ahora. El padre Arturo asintió sin decir palabra. Con el sol descendiendo lentamente sobre los edificios, el padre Arturo contempló ese rincón de ciudad ahora lleno de vida. En un mundo tantas veces atravesado por la desconfianza, habían creado un refugio donde la esperanza no era un concepto abstracto, sino una experiencia concreta. Claro que los retos continuarían. Los intereses contrarios no desaparecerían. Y el equilibrio entre las partes seguiría exigiendo prudencia y entrega. Gracias por habernos acompañado hasta el final de esta historia, que nos recuerda que, incluso en medio de la oscuridad, siempre hay lugar para la esperanza. El padre Arturo no solo abrió las puertas de un centro comunitario, sino también las del corazón de toda una ciudad necesitada de consuelo, guía y propósito. En un mundo lleno de divisiones, él eligió ser puente. Y esa elección lo transformó todo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar tu comentario, compartir este video con alguien que lo necesite y suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos reales de fe, valentía y servicio. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia.